Bueno, Dios les bendiga, mis hermanos. Gracias por el vaso. Fíjese que necesitaba uno para tomar agua, así que me lo voy a llevar despuesito. Pastor Osías, Dios le bendiga. Agradezco al pastor Byron que me haya invitado. Me gustó la introducción, lo segundo no me gustó, fíjese, pero me gustó esa gran introducción. Mentira, hermanos, es mentira que yo estoy en Guatemala. Bueno, voy a Guatemala, ¿verdad? Pero lo de yerno no me gustó, porque no lo he aceptado todavía. Así que, bueno, agradezco ese plomo. Pero siempre lo ando controlando a ver por dónde anda. Y hoy tengo una aplicación por ahí de esa, ¿verdad? Para ver con quién habla. Pues sí, porque pues, vive con mi hija, ¿verdad? Y uno, ¿verdad? Las mamás dicen que son más metidas, pero yo quizás más, ¿verdad? Bueno, se ponen de pie, mis hermanos, a lo que venimos. Vamos a la Biblia, San Mateo capítulo 28, versículo 6. ¿Creen que podemos quitar esto, hermano? San Mateo capítulo 28, versículo 6. ¿Lo tienen, mis hermanos? 28, versículo 6. Leemos la palabra del Señor como está escrito en el nombre del Padre, del Hijo y de su Santo Espíritu. No está aquí, pues ha resucitado, como dijo: venid, ved el lugar donde fue puesto el Señor. Vamos a orar. Querido Dios, bendecimos su santo nombre, bendecimos su palabra, bendecimos su presencia en nuestras vidas. Ilumina su palabra, ilumine, Señor, nuestros corazones y nuestras mentes, y que podamos entender realmente lo que vamos a mostrar. Oramos en el nombre de Jesús. Amén. Pueden sentarse. Vamos a reflexionar en esta mañana sobre el hecho de que Jesús ha resucitado. Dígalo, Jesús ha resucitado. Fíjese que en Israel, yo no sé cuántos conocen Israel. No, ¿verdad? ¿Nadie ha ido a Israel? No. Bueno, yo solo por ahí donde dice el pueblo de Israel, solo eso, ¿verdad? Pero no sé qué es eso. Fíjese que en Israel, según leía, hay muchas tumbas, como las hay aquí también. Pero en Israel hay tumbas que se veneran como usted no tiene idea. Tenemos la tumba del rey David, ubicada en la cumbre de Sión. Tenemos también la tumba de Raquel, ubicada en Belén de Palestina. Tenemos también la tumba de Abraham, Isaac y Jacob, ubicada en lo que dice la escritura, Macpela. Tenemos también la famosa tumba de Lázaro, ubicada en Betania, y de hecho, según ellos, tenemos la mejor tumba, que es la tumba de Jesús, que dicho sea de paso, yo no sabía que hay dos tumbas de Jesús. ¿Lo sabían ustedes, mis hermanos? Hay una que está en la ciudad de Jerusalén y otra está fuera. Pero ahí están las tumbas, como evidencia de que Jesús resucitó. Habría que ver cuál es la verdadera, ¿verdad? Pero que resucitó, sí resucitó. La resurrección es un hecho innegable. Le guste a quien no le guste, Jesús resucitó. Es un pleito con las personas incrédulas, personas que no quieren conocer, no quieren entender estas cuestiones que son de fe para nosotros. Ustedes y yo en esta mañana, los creyentes, tenemos que creer que Jesús resucitó. Tenemos que creer que Jesús resucitó. Y hoy, a la luz del versículo que les he mostrado, capítulo 28, versículo 6, vamos a ver tres frases y sobre eso vamos a comentar sobre las tres frases que ahí están implícitas
en ese versículo. ¿Lo tienen? Muy bien. La primera frase a mi criterio es: no está aquí. Yo voy a la casa del pastor Osías. Bueno, no sé quién me va a decir ahí, a quién, ¿verdad? ¿Quién me va a responder ahí? Voy yo a buscar al pastor Osías y me dice alguien: no está. Y no está significa que no está. Así de sencillo. ¿Para qué vamos a andar diciendo otras cosas? Esa frase indica que el sepulcro estaba vacío. Ese versículo que he leído, prácticamente quien está hablando ahí son los ángeles. Son los ángeles que están hablando de que el cuerpo del Señor no está allí. Fíjense que en esto de la resurrección, los ateos, y hablando de personas en particular, los ateos que no quieren entender lo que es la palabra del Señor, ellos buscan en el sepulcro de su negación con Dios. Porque para ellos no hay nada que sea de Dios. ¿Por qué? Porque no creen. Bueno, ya la Biblia dice que ateos no hay. Lo que hay son necios. Pero ellos todavía están buscando respuestas en el sepulcro, pero de la negación que tienen. El evolucionista, que su papá fue don Carlos Darwin, ellos buscan en el sepulcro lo del fin del ser humano. Y también aquellos señores que ustedes conocieron, que son los comunistas, ellos buscan en el sepulcro de la religión, que es el opio de los pueblos. El judío, propiamente judío, busca en el sepulcro el rechazo mesiánico. Y también las sectas buscan en el sepulcro las nuevas revelaciones. Pero los creyentes que creemos fielmente en la inerrante e inefable palabra de Dios, que Jesús no estaba. Y no estaba porque había resucitado. Ahí lo que había solo era un sepulcro, que dicho sea de paso, creo que los sepulcros de aquella época no eran como los de hoy, ¿verdad? ¿Verdad que no? Bueno, ustedes tienen a lo mejor allá en, ¿cómo le llaman? Esos sepulcros, ¿cómo le llaman esos cementerios bonitos? Allí, ¿cómo se llama? Ya ve, ahí lo tiene el hermano. Pero todavía algunos tienen aquello de hacia abajo. Otros lo tienen quizá como eran los sepulcros bíblicos, ¿verdad? El hecho está claro, no estaba Jesús allí. Cualquiera que pretenda negar la Escritura está negando una realidad que a través de la historia ha sido repetida, ha sido dicha y ha sido una verdad inexorable. Él no está. Pero también tenemos la siguiente frase: pues ha, así dice la frase, pues ha resucitado. Fíjense bien, en primer lugar vimos la frase, no está. Entonces el cuerpo no está. Entonces la segunda frase es, ha resucitado. Fíjense que hay una palabra, a mí no me gusta decir palabras malcriadas, ¿verdad? Porque los pastores del Taber, ¿verdad que no somos malcriados? ¿Verdad que no? Y si conoce a alguno, no es del Taber, ¿verdad? No es del Taber. Pero hay una palabrita por ahí que no es malcriada, sino que está en
en el idioma original, en el griego, y es una palabra que dice ejertejar, que significa porque resucitó. La frase original significa porque resucitó. No es pregunta, no es por qué resucitó, no, porque resucitó. Él no está porque resucitó. ¿Me explico? Ahora, eso tiene un grande significado, el hecho de que Él no está. Es que resucitó. ¿Y qué significa? Brevemente tengo 4 cositas ahí, entre otras podríamos decir bastante. Número 1, y es que Él resucitó porque su vida, de acuerdo a San Juan capítulo 10, 17 y 18, porque su vida la puso por nosotros, Él la volvió a tomar según la Escritura. Dice San Juan 10, 17, 18, no sé si lo tenemos por ahí. Por eso me ama el Padre, porque yo pongo, ¿qué dice? ¿Qué más? ¿Qué más? Leamos. En mí mismo la pongo. Tengo poder para ponerla y tengo poder para volverla. A tomar este mandamiento recibido de mi Padre. Y tengo poder para volverla a tomar. Por eso me ama el Padre, porque yo pongo mi vida para volverla a tomar. Nadie me la quita. Oiga eso. Sino que yo de mí mismo la pongo. Tengo poder para ponerla y tengo poder para volverla a tomar. Este mandamiento recibí del Padre. Es palabra de Dios, como dicen por allá en otras iglesias, ¿verdad? Él resucitó, mis hermanos. Y no estemos creyendo, si hay aquí algún estudioso, ¿verdad? Algún licenciado, algún doctor, pero que todavía está creyendo en lo que le enseñaron en la Universidad Nacional, ¿verdad? De esas ideas equivocadas sobre ateísmo, sobre... Esas ideas no llevan a mucho. Él resucitó. Jesús puso su vida y la volvió a tomar cuando Él resucitó. Es que Él es Dios, hermanos. Jesús es Dios encarnado que en un momento dado resucitó. Significado 2. El Señor resucitó para cumplir su palabra. El Señor resucitó para cumplir su palabra. Dice San Juan 14, 19, todavía un poco. ¿Así dice? ¿Está por ahí? No. Y el mundo ya no me verá más. Pero vosotros me veréis, porque yo vivo. Y vosotros también viviréis. ¿Qué dice? Y vosotros también viviréis. Si algo que me gusta a mí del Señor es que Él cumple lo que promete, dice. Si Él ha prometido bendecirlo a usted, lo va a bendecir, hermano. Yo tengo fe en el Señor que Él va a bendecir a esta iglesia. Y le va a conceder los deseos de su corazón en cuanto a qué. En cuanto a su próximo terreno, su próximo templo. Y lo van a tener como ustedes quieran. Esa es palabra de Dios. Cuando Él promete, no es como nosotros, ¿verdad? Hermanos, ustedes creen a las mujeres. Es que yo no. Es con el perdón de mis hermanas, ¿verdad? Yo espero salir vivo de aquí. Pero mire, las mujeres son bien mentirosas, usted. Tanto cantante que le ha hecho canciones a las mujeres, mentiras, cosas así, ¿verdad? Más de algún hombre también es mentiroso, pero el Señor no, fíjese. El Señor, le repito, si ha prometido bendecirlo, lo va a bendecir. Pero también,
se ha prometido darle una su buena, tarde o temprano se la va a dar, hermano. Y sobre todo aquellos hermanos tipo Pedro Infante. ¿Hay alguno aquí? Levante la mano. El Mil Amores le puso en el carro a Pedro Infante, ¿verdad? Otro, probando. Hay mucha gente así, ¿verdad? Hay mucha gente que es así. Hermanos, nadie queda sin su paga. Porque dice la Biblia que todo lo que el hombre sembrare, eso también segará. Entonces, a mí me fascina sobre el hecho de que Él va a cumplir su palabra. Y Él estaba cumpliendo aquí precisamente algo que continuamente se los había dicho en los primeros años de ministerio, que Él iba a resucitar. Tercer significado, porque resucitó, significa que su cuerpo no vio corrupción ni descomposición. Dice Hechos 2:27, que es un texto en donde el apóstol San Pedro, si no estoy equivocado, en uno de sus elocuentes sermones, retomando la escritura en uno de los salmos, él dijo: porque no dejarás mi alma en el Hades, ni permitirás que tu santo vea corrupción. El Señor Jesús pasó 3 días en una tumba vacía, en una tumba que estaba allí helada. Pero mire, ¿cuál es la característica de un cuerpo después que ha fallecido, hermano? Dice que nosotros por allá donde vivimos vemos muertos todos los días. Usted no ve muertos todos los días, no lo mira. La mañana vemos un cuzuco muerto, que los perros los han hecho devanados. Al día siguiente vemos una taltuza muerta, y al tercer, todos los días vemos muertos. Si no sabe qué es eso, pues vaya al campo, ¿verdad? Vaya al campo y conozca allí sobre la campiña, ¿verdad? Sobre la campiña. Pero un muerto hiede, hermano. A mí por eso no me gusta ir a los velorios. Ustedes saben lo que es el hijillo. Fíjense que yo no sabía, y me voy a limitar a decir eso más acá, pero el hijillo ya sabe dónde está del muerto. Este no es intestino. Y el hijillo del muerto sale y ya sabe, ¿verdad?, hacia dónde. Y eso es lo que despide. Por eso no voy yo a los ¿cómo le llaman? Así que si usted se muere, me avisa, le voy a mandar un ramo de flores acá mínimo para no venir, ¿verdad? No venir. Entonces los cuerpos se corrompen, pero el del Señor Jesús no se corrompió. Mire, cuando lo vieron, cuando el Señor había resucitado, lo vieron, estaba completito. Olía a Perry Ellis. Tenía buen olor el Señor Jesús, no olía así. No, se miraba bien. Su mirada como tal, su cuerpo como tal y suave. Los discípulos lo vieron tal cual era, no lo vieron descompuesto. Pero también esto de que el Señor ha resucitado significa que la resurrección es eterna. Significa que el Señor Jesucristo resucitó. No está aquí, pues ha resucitado de los muertos. Gloria a Dios, mis hermanos. Démosle un fuerte aplauso, hermanos, porque el Señor resucitó, y eso, a la luz de otras escrituras, le da la pauta a los creyentes que la predicación del Señor fue, es y será
verdadera. El apóstol San Pablo hace una elocuente descripción de lo que es la resurrección, de lo que son los testigos, y qué bonito. Si Él no hubiera resucitado, ¿qué dice el Señor? Van afuera nuestra predicación, y mucho más. No hubiera el poder que nosotros como creyentes tenemos, hermanos. Mire, bendito sea el Señor que a través del Espíritu Santo que Él puso en nosotros en el momento que le recibimos, eso le da poder al creyente para vencer. Yo no sé por qué algunas veces uno dice, es que no puedo. Ya parecemos eso de aquel programa, ¿verdad? Es que no puedo. La Biblia dice que los creyentes todo lo podemos en Cristo, que nos fortalece, porque tenemos al Espíritu Santo dentro de nosotros y el mismo poder de la resurrección impera en nosotros. Claro, para eso hay que caminar derecho. Frase número 3. Venid, ¿qué dice? Venid, ve del lugar donde ¿qué? No dice dónde está, ¿verdad? ¿Ya leyó bien? Venid, ve del lugar donde fue puesto. Yo tengo por ahí otra versión. Donde yacía el Señor. Donde estaba. El Señor resucitó. Y esta invitación de los ángeles no era sino para que las personas que habían llegado temprano, que dicho de sea de paso, ya le dije, ¿verdad que las mujeres son chambrosas también? Perdone, yo no es que la tenga con usted, yo he oído, ¿verdad? Un día poniéndome a leer, ver eso de las redes sociales. Bueno, hoy me han quitado el Facebook por eso, ¿verdad? Pero fíjese que un día me puse a averiguar quién hablaba más, si los hombres o las mujeres. ¿Y sabe qué encontré? ¿Sabe qué encontré, hermanas? Que las mujeres hablan más, fíjate. No sé si por 300, 400 palabras. Otros hombres también. ¿Sabe quiénes llegaron muy temprano a ver el sepulcro? La mujer. Ahí tengo un argumento para decir que a las mujeres les gusta el chambre. Las mujeres están donde hay muertos, a la par de la policía. Las mujeres están en todo para ayudar. Qué bueno que es para ayudar. Las mujeres llegaron bien temprano en la mañana a ver si se había cumplido lo que el Señor había dicho, donde Él había mencionado que al tercer día iba a resucitar. Y de hecho, así fue. Los ángeles le dijeron a la mujer, ve del lugar donde yacía, donde estaba el Señor. Esa invitación de los ángeles, yo la puedo ver como una invitación de 3 maneras. Número 1, es una invitación a ser libres de las dudas. Libre a ser de las dudas. Mire, ustedes conocen a don Tomás. ¿Hay alguno aquí que lleve ese nombre? Porque Judas no los hay, pero Tomás de repente le pusieron a alguien Tomás, ¿verdad? Yo a un hijo le iba a poner Tomás, le puse a Adán, le iba a poner Tomás, pero de repente dije que no. Tomás tenía una particularidad. ¿Y cuál era? Parecido a su maridito, ¿verdad? Parecido a su hermanita, a su esposa, parecido a su hijo. Tomás le dijo al Señor cuando Él se presentó, ¿cuáles fueron las expresiones que dijo Jesús cuando se presentó? Paz a vosotros. Shalom. Esa es la expresión. ¿Estaba Tomás ahí o no? No, andaba por el Walmart. No estaba allí.
Y como cuando llegó, le contaron que el Señor no creía. ¿Qué dijo él? La gente vulgar dice, hasta no ver, no creer. Eso no lo dice la Biblia. Hasta no ver, no creer. No, la Biblia no dice ahí. ¿Cómo dice la Biblia? Manos y su costado. Hasta no ver sus heridas en sus manos y en sus costados, no creeré. Cuando de pronto aparece en una otra ocasión, estando Tomás, aparece la figura preciosa del Señor resucitado. De nuevo pasa a vosotros. ¿Cómo quedó Tomás? Perplejo, maravillado. Los creyentes tenemos que creer la palabra del Señor y estar libres, hermanos, libres sobre todas esas doctrinas equivocadas, libertinas que tiene la gente. Mire, hoy en día hay ideas bien equívocas. Yo tengo un vecino, ojalá que no me esté por ahí viendo, ¿verdad? Yo tengo un vecino, bueno, tengo varios vecinos, ¿verdad? Pero tengo un vecino que dice que la Biblia Reina Valera tiene 2300 errores. Probablemente tenga más. Probablemente tenga más. Usted no le haga caso a todo lo que está ahí en el Google, hermano. Yo no sé por qué usted todo lo que ve en el Google cree que es palabra de Dios. Es mentira, hermano. Muchas veces la información que está allí no es fiel, no es fidedigna. No es lo mismo que la Biblia tenga errores de traducción a que tenga errores de interpretación. Y ese es otro tema para otra ocasión. Entonces, venid, ver el lugar donde yacía el Señor, es una invitación a que nosotros nos liberemos de las dudas, sobre todo en el tema de la resurrección y otros temas bíblicos teológicos. Número 2, venid, ver el lugar donde yacía el Señor, es una invitación a creer como testigos por la fe en la realidad de la resurrección del Señor Jesús. Nosotros no lo hemos visto, no lo vimos, pero si usted tiene la Escritura como norma de vida, como la palabra del Señor, como le dije al principio, inerrante, crea la Escritura. Si allí dice que resucitó, hermano. Si dice que lloró Jesús, porque lloró, ¿verdad? Hay que creerle. Si dice la Escritura que un día iba por allí y el templo lo habían ocupado como mercado, agarró el cincho al Señor Jesús y comenzó a darle uno por uno, literal. Los azotó, porque habían hecho la casa del Señor casa del mercado. Entonces, la palabra del Señor, de acuerdo a las normas de interpretación bíblica, tienen que verse literal, gramático e histórico. Entonces, cuando vemos ahí que dice que resucitó, creamos. Y luego, la tercera invitación es a creer que la tumba está vacía. No había nada. ¿Qué encontraron las mujeres? ¿Qué encontraron los que estaban ahí? ¿Qué encontraron? ¿Y eso del sudario qué era? Era ropa. Era la ropa. Qué interesante realmente eso. La tumba le encerró, dice por ahí un himno. Cristo, mi Cristo. El alba
Lo podemos ver. Ahí le pedí para que viéramos allí un MP4, que veamos allí el himno, no sé si es 136 en el himnario, si lo tienen. Corríjame, la tumba le encerró, probablemente usted no se lo pueda, pero ahí está. Ese es un poema a la resurrección, un canto de resurrección. ¿Lo tenemos listo? Pongámoslo. Busquen su himnario o vean. Présteme el himnario, por favor. La tumba le encerró, Cristo, mi Cristo, el alba y espero, Cristo el Señor. Cristo la tumba venció y con gran poder resucitó. Del sepulcro y muerte Cristo es vencedor, vive para siempre nuestro Salvador. Gloria a Dios, el Señor resucitó. De guardas escapó, Cristo mi Cristo, el sello destruyó, Cristo el Señor. Cristo la tumba venció y con gran poder resucitó. Del sepulcro y muerte Cristo es vencedor, vive para siempre nuestro Salvador. Gloria a Dios, el Señor resucitó. La muerte dominó, Cristo mi Cristo, y su poder venció, Cristo el Señor. La tumba vacía es un mensaje, hermanos. La tumba vacía es un testimonio. Pero la tumba vacía es un cántico. Jesús resucitó. Gloria a Dios. El Señor resucitó y está en la vida de cada uno de nosotros. Amén. Por lo tanto, para terminar, creámosle a la palabra. Vivamos la palabra. Y recordemos que el cielo y la tierra pasarán, mas su palabra no pasará. Démosle un fuerte aplauso al Señor. Vamos a orar. Querido Dios.